alegría compartir este tiempo con todos ustedes y el Señor me puso una palabra para traerles porque meditaba en estos tiempos que de alguna manera en la vida de nosotros van a ser históricos, que tienen que ver con esto que llamamos cuarentena. Y la gran sorpresa fue cuando descubrí que el término cuarentena procede de la Biblia. Así lo tomaron los sanitaristas, los profesionales, para generar este concepto que tiene que ver con confinamiento, con apartar a la gente para la restauración de la salud. Y cuando digo cuarentena, viene de 40, y particularmente ustedes inmediatamente deben de pensar en muchos 40 que la Biblia menciona, ¿no? No sé si se ponen a pensar algunos 40, pero fueron 40 días y 40 noches que estuvo Noé en el diluvio. Fueron también 40 días y 40 noches que estuvo Moisés en el monte para recibir los 10 mandamientos. Y así vamos a encontrar muchos 40. 40 días caminó Elías hacia el monte Horeb, donde él va a tener un encuentro con Dios. Y luego en el Nuevo Testamento también vamos a tener 40 días de ayuno que tuvo el Señor Jesús. Pero yo quiero que nos concentremos en un 40 específico, porque van a ser 40 días que Goliat va a desafiar a los escuadrones de Israel. Durante 40 días, Goliat va a salir a desafiar a los israelitas y durante 40 días ellos se van a sentir amenazados y ninguno se va a atrever a tomar el desafío que Goliat les presenta. Y por eso yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, particularmente en Primera de Samuel. Ahí vamos a encontrar 17:16. Miren ustedes lo que dice la Biblia. Primera de Samuel 17:16 dice: durante 40 días, de mañana y de tarde, salía Goliat. Es decir, va a ser toda una cuarentena donde Goliat desafía a Israel para que alguno salga a pelear. En la antigüedad había dos maneras de dirimir los conflictos. Unos eran a campo traviesa, ejército contra ejército, en un derramamiento total de sangre, y el otro era que cada ejército pudiera elegir a su paladín, a su mejor guerrero. Y lo que podemos decir es que los filisteos eran paganos, pero no eran tontos. Lo van a elegir a Goliat, que tenía 2,90 m de estatura, un casco de bronce, una pechera que le protegía, una lanza que en su punta tenía un rodillo de telar. Era un tanque de guerra y durante 40 días de mañana y de tarde desafiaba, en realidad intimidaba a Israel. Y yo quiero que nos concentremos por estos breves minutos en 3 palabras que te quiero compartir. Número 1, la primera palabra es incertidumbre. La primera palabra es incertidumbre. Todas las cuarentenas de la Biblia y la cuarentena que nos toca vivir están siempre teñidas por incertidumbre. Goliat desarrolló su arma poderosa, que fue la incertidumbre, fue el temor. Y también pasa en la cuarentena. La incertidumbre se pasea por las calles en la cuarentena. Es el temor que se dirime, donde la persona dice: ¿qué va a pasar? ¿Me voy a enfermar? ¿Me puedo enfermar o no? Y si me enfermo, ¿tendré lugar en el hospital? Y puede ser grave las consecuencias, habrá un respirador, esto me puede causar la muerte. Es decir, todo es incierto. ¿Voy a poder salir adelante? ¿Voy a poder reabrir el templo? ¿Voy a poder reencontrarme con la congregación? Todos son
preguntas sin respuestas. La ciencia tiene una función que es darnos certezas. Y miren lo paradójico. La ciencia que tiene que dar certezas, no tiene certezas, tiene incertidumbres. Por eso este es un tiempo propicio para predicar la palabra del Señor. Yo digo que se acabaron los Rambos. He notado que la gente está permeable, está abierta como nunca antes para escuchar el Evangelio. Este es el momento para que desafíes a tu congregación a través de Zoom, a través de WhatsApp, a predicar la palabra. Yo me lo he dispuesto a hacer. Con gente inconversa he organizado amigos, profesionales, encuentros de Zoom para ver cómo va cada uno y luego predicar la palabra del Señor. Todos están abiertos. ¿Saben por qué? Porque no hay certeza. Personas que decían, yo no quiero saber nada, ahora están abiertos. La gran batalla, mientras seguimos en espera en la cuarentena, está en la cabeza. Es por eso que dice 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y miren ustedes, tuvieron gran miedo. Este es el poder de la imaginación que vuela. El mayor arma es el temor. El temor utiliza la intimidación y Goliat intimidó a todos durante 40 días. Hoy el mundo está dominado por el temor. Las personas están dominadas por el temor. Y muchas veces nosotros como pastores, como líderes, somos intimidados. ¿Qué nos va a pasar? ¿Voy a poder pagar el alquiler? ¿Voy a pagar las cuotas que tengo del terreno que estoy comprando? ¿Voy a salir adelante de los compromisos que he tomado? Es tan incierto todo por delante. Ahora, queridos hermanos, queridos líderes y pastores, no hay peor batalla perdida que la que nunca se pelea. Otra vez, no hay peor batalla perdida que la que nunca se pelea. La intimidación de Goliat quiere hacer que vos y yo nos quedemos en nuestro campamento, no avancemos, no presentemos batalla. Queridos hermanos, equivocarse, caerse, no es fracasar. Fracasar es dejar de intentarlo, pero por más que te caigas, volvé a levantarte. El Señor va a estar a tu lado. La primera palabra es incertidumbre, la segunda palabra es aceleramiento. Estos son tiempos donde todo se acelera. Jesús dice en Mateo 24 que los últimos tiempos habla de principio de señales. Y una de esas señales que marca principio de señales son las pestes. Yo siento que los tiempos del fin comenzarán a acelerarse. El reloj de la segunda venida de Cristo ha acelerado los tiempos en los días que nos toca vivir. Aceleramiento es la característica en esta cuarentena donde Goliat intimida a Israel. Porque en el día 40, un jovencito llamado David va a llegar al campamento de Israel. Él no lo tenía pensado, el padre tampoco, Saúl no lo tenía en los pensamientos, los hermanos lo subestimaban, el profeta no lo tenía en cuenta, pero ahí va a llegar David en el día 40. En el día 40, ahí, en esa cuarentena, va a aparecer de manera acelerada David. Y David va a escuchar el desafío de Goliat. Y saben, David dice, no puede ser posible lo que este filisteo está diciendo. Hay un aceleramiento en todos los procesos. Hay aceleramiento en las familias, porque el tiempo dentro de las casas ha exacerbado situaciones
que estaban escondidas. En este tiempo yo he descubierto grandes miserias de muchas personas y grandes generosidades. Este es un tiempo donde se escribe la historia. Queridos hermanos, todo esto va a pasar. Y cuando las cosas en la vida pasan, se construye lo que llamamos la historia. La historia se ve de manera retrospectiva, cuando uno mira para atrás. He descubierto 4 tipos de personas en medio de la historia. Número 1 son los ausentes. Son aquellos que cuando pasan las cosas, tratas de encontrarlos y no están. Son ausentes. Número 2 son las personas indiferentes. Ven el dolor, ven el sufrimiento, pero miran para otro costado. Es la historia del buen samaritano. En tercer lugar están los conflictivos. Yo los llamo también, son los tirabomba. Son aquellos que usan las redes sociales, opinan de todo. Nunca alcanza lo que haga la iglesia. Nunca alcanza lo que los demás hagan. Ellos sí, no mueven la cola de su silla, no ponen la mano en el bolsillo, no se comprometen con una visión de solidaridad, pero sí opinan de todos. No te sumas a este tipo de actitudes. Y en cuarto lugar están los protagonistas. Son aquellos que entienden que son los que tienen que escribir su propia historia. En una oportunidad, terminada una charla, John Maxwell, que he tenido la oportunidad de entablar una relación con él, me regaló un libro. Cuando lo comienzo a ver, ¿sabes cuál fue la sorpresa? Al mirar las páginas, todas las páginas estaban en blanco. Antes que él se retirara del salón, corrí, le llamé la atención y le dije: John, este libro está totalmente en blanco. El libro tenía un título: La historia más grande del mundo. Y le dije: ¿cómo es posible que este libro, llamado La historia más grande del mundo, tiene las páginas en blanco? Y él me dijo algo que nunca me voy a olvidar: Osvaldo, es que la historia más grande de este mundo la escribís vos. De eso se trata la vida, de escribir tu propia historia. Es por eso que este es un tiempo de aceleramiento. Hay un aceleramiento también tecnológico. ¿Quién nos hubiera imaginado hacer un Zoom encontrándonos a todos de diferentes latitudes, diferentes regiones, diferentes situaciones, utilizando el WhatsApp para predicar la palabra, utilizando quizás cuentas de banco para permitirle a mucha gente que te apoya y ama la visión y está comprometido en la congregación a apoyarte. Utilizar Mercado Pago para también generar otro vínculo para que la gente pueda apoyar la visión. Este es un tiempo donde se ha acelerado la tecnología, donde muchos me dicen: pastor, hemos abierto células digitales, hemos ganado a nuestros amigos, personas que nunca nos hubieran aceptado, las hemos ganado para Jesús. Y finalmente dijimos entonces, número 3, la palabra clave es fe. Hablamos de incertidumbre, aceleramiento y en tercer lugar, la tercera palabra es fe. Si a mí me hubieran dado a elegir el tamaño de Goliat, yo hubiera elegido un Goliat de 80 centímetros. ¿Por qué habrá tenido 2,90 metros ese Goliat? ¿Sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? Porque el tamaño de tu Goliat determina el tamaño de tu victoria. Queridos hermanos, el tamaño de tu diablo determina el tamaño de tus victorias. Es por eso, queridos hermanos, que el Señor nos da esta situación. Quizás es la más difícil que te haya tocado vivir. Quizás vos me digas: pastor, estoy viviendo la prueba más grande. No sé cómo salir adelante, no sé de dónde conseguir los recursos para pagar alquileres, compromisos que he tenido. No sé qué voy a hacer con mi vida. Queridos hermanos,
quiero asegurarte que enfrentes con plena confianza y el Señor te va a sorprender. Este es el momento para que descubras una vez más tu fe. Es la hora de la fe del hombre de Dios y su Dios. Primera de Samuel 17:26 dice lo siguiente: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Pongan el énfasis en esta palabra. David va a decir: ¿quién es este filisteo incircunciso? Sos vos y tu fe. Y David va a decir: ¿quién es este incircunciso? La circuncisión de la que David habla era mucho más que cortar el prepucio del miembro de todo varón en el 8º día. En realidad, como nos enseña Pablo, la verdadera circuncisión es la de corazón. La circuncisión, queridos hermanos, no es otra cosa que un pacto con Dios. Y lo que David, miren entonces, va a decir: ¿quién es este que está fuera del pacto con Dios, que es capaz de desafiar a los que están en pacto con Dios? El pacto es un acuerdo. Y ahora David va a decir: el secreto de nuestra victoria está en nuestra fe. Allí va a estar el secreto de tu victoria. Sos vos, tu fe y tu Dios. Es en la fe del llamado. Es el día que hiciste un acuerdo, un pacto con Dios en el altar. Es el día que derramaste tus lágrimas. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden acordar ese día que el Señor te llamó, quizás hace muchos años atrás. ¿Cuándo fue? ¿Lo podés recordar? Fue cuando hizo el llamado tu pastor, un misionero. Yo lo puedo recordar. Fue en una plaza del barrio de La Boca, donde pasé adelante y me arrodillé y levanté mis manos. No entendía mucho, pero le dije: Señor, no entiendo lo que pasa, pero yo voy a servirte. Y saben, a partir de ahí no me importó nada más. Fue mi fe y mi Dios. E iniciamos un camino, un viaje, un desarrollo de mi fe. Y ahí muchas veces pasando necesidad, pero nunca mirando hacia atrás. Muchas veces con mis zapatos con agujeros en la base, poniendo un cartón para que no entre el frío en el invierno ni entre el agua. Muchas veces mi señora Alejandra, que llevamos 35 años en este viaje y en este llamado, dando vuelta el cuello de la camisa, porque ya estaba desgastado y no podía comprarme otra camisa. Pero saben, en todos esos años lo que me ha mantenido es el fuego del llamado, es el fuego del altar. Les confieso algo tan importante que fue significativo para mí. Yo estaba iniciándome en la carrera de la medicina y de repente abandoné todo para meterme en el seminario y consagrar mi vida al Señor. Recuerdo la capilla del seminario, cuántas mañanas muy temprano ayunaba y en el altillo que tenía entregaba mi vida al Señor y le decía: Señor, no sé qué me va a deparar el futuro, pero aquí estoy para servirte. Y los días sábados, con otro amigo que se llama Pablo Silverbey, él es pastor en el Chaco, y saben, íbamos al aire libre a predicar la palabra, con un pequeño equipo de altavoz. Ahí predicábamos en una plaza. Luego de muchos años voy a escuchar de mi mamá cómo esos sábados mi mamá iba a ver dónde estaba ese chico y detrás de los árboles ella me espiaba y miraba y decía llorando con lágrimas en su rostro: ¿qué va a ser de este chico cuando yo no esté? Mi mamá y mi papá eran inconversos. Cuando me convertí me dijeron: vas a tener que irte de esta casa. A ese chico le dijeron: no tenés tiempo por delante. Si seguís así,
te vas a tener que ir de esta casa. Pero saben, a ese chico no le importaba nada, porque era su fe y su Dios. Yo no estaba decidido a seguir al Señor por completo. Esa es la fe de la cual está hablando David. Es la fe que le permitió enfrentar a Goliat. Y yo quiero alentarte, querido hermano y hermana, que no vuelvas para atrás. Quizás, como te decía antes, estás pasando tu hora más difícil. Nunca te hubieras imaginado tener que vivir un momento como el que te toca vivir a esta altura de tu vida. Pero, queridos hermanos, en este momento es el momento para volver al altar, para volver a rendirnos, para volver a arrodillarnos. Y, queridos hermanos, siempre que haya un altar y siempre que haya una vida rendida, habrá un fuego asegurado del Espíritu Santo para visitar este altar. Yo quiero que en este minuto final todos juntos hagamos un altar. Ahí donde vos estás, levanta tus manos al cielo. Y yo quiero que oremos juntos al Señor. Ahí hace un altar. Reencontrate con el llamado. Por un minuto final, volví a ese día, al día del llamamiento. Quizás fue en una casa, quizás fue en una célula, en el altar del templo, y pasaste adelante y levantaste tu mano y le dijiste: Señor, no importa, heme aquí, yo te voy a servir. Ahí donde estás, levanta tus manos, comienza a hablar en otras lenguas. Oh, mantarabarakata, la basata, la cata. Señor, prometiste que siempre que hubiera un altar, siempre que hubiera un sacrificio, el fuego del Espíritu Santo descendería sobre ese altar. Cada vez que alguien levante un altar y ponga su vida cual sacrificio, no deberá de pedir el fuego será una consecuencia natural. Yo pido el fuego sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada líder, sobre cada llamado, sobre cada pastor, sobre cada misionero. Fuego del Espíritu Santo. Pido por aquellos que estuvieron a punto de abandonarlo todo. Pido por aquellos que en esta cuarentena sufrieron la intimidación de Goliat y pensaron en abandonarlo todo. Algunos pensaron en quitarse la vida, abandonar su familia, abandonar el proyecto. Padre, pido el fuego del Espíritu Santo. Pido por los que fueron intimidados en sus pensamientos y pensaron que nunca más iban a seguir adelante. El fuego del Espíritu Santo venga sobre ellos. Padre, esta es la hora de reencontrarnos con la fe y ver grandes y grandes y grandes victorias. Señor, cual sea el tamaño del Goliat que nos toque enfrentar, será el tamaño de nuestras victorias. Señor, yo profetizo grandes victorias económicas, grandes victorias en el ministerio, grandes victorias sobre los hogares, sobre las vidas, sobre los llamados. Se rompan las cadenas, espíritus depresivos se van, espíritus de desánimo se van, espíritus de fracaso se van, espíritus de abatimiento se van. Recibe ahora el Espíritu Santo. Recibe ahora el toque del Espíritu Santo. Recibe ahora el fuego del Espíritu Santo. Oh, yo siento una poderosa unción. Yo siento que está ahí descendiendo en el lugar donde estás, ahí en tu casa, así como los discípulos en ese aposento alto estaban sentados y sobre ellos hubo lenguas de fuego. Así estamos sentados. Puedo ver sobre cada uno de los que está sentados lenguas de fuego ahora. Fuego del Espíritu Santo. Aquellos que hacía tiempo que no hablaban en lenguas, ahora comienza a hablar en nuevas lenguas. Recibe el don del Espíritu Santo. Los que no lo habían recibido, los que habían perdido el hablar en lenguas, recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora. Recibe el fuego del Espíritu Santo.
Padre, te damos gracias porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Prometiste que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y que seríamos testigos bajo el fuego. Es el Espíritu que nos hace, es el Espíritu que nos capacita, es el Espíritu que nos da recursos. Yo lo recibo en esta hora, el Espíritu Santo, y te damos gracias, Señor, porque declaro en tu nombre, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Yo declaro que en tu nombre experimentaré grandes victorias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.